Dioses que fallan, Timothy Keller insultante. Cualquier idiota, cualquier niño, puede acercarse y chapotear en el Jordán, pensó. Eso no requiere ninguna capacidad especial. Exactamente, es una salvación para todos, buenos o malos, débiles o fuertes. Hasta que Naamán entendiera que Dios era un Dios de gracia, cuya salvación no se puede ganar, solo recibir, seguiría estando esclavizado a sus ídolos. Seguiría usándolos para obtener una seguridad y una importancia que no podían ofrecerle. Solo, si comprendía la gracia de Dios, entendería que, en última instancia, todos sus triunfos fueron regalos de Dios. Sí, Naamán había invertido muchas energías para conseguirlos, pero solamente con talentos, habilidades y oportunidades que Dios le había dado. Había dependido de la gracia divina toda su vida, pero sin saberlo. Por lo tanto, ve y lávate, era un mandato que resultaba difícil debido a lo fácil que era de cumplir. Para hacerlo, Naamán tenía que admitir que estaba indefenso, que era débil y debía recibir la salvación como un regalo. Si usted desea la gracia de Dios, lo único que precisa es la necesidad, lo único que necesita son unas manos vacías. Pero resulta difícil reunir ese tipo de humildad espiritual. Nos acercamos a Dios diciendo, mira todo lo que he hecho, o quizá, fíjate en todo lo que he sufrido. Sin embargo, Dios quiere que miremos a Él, que simplemente nos lavemos. Naamán tenía que aprender cómo hacer morir su hacer letal, una frase que procede de un antiguo himno. Haz morir tú, hacer letal y ponlo a los pies de Jesús, pues solo en él alcanzarás la gloriosa plenitud. La pequeña sierva sufriente 89 dioses que fallan, Timothy Keller. En todos los libros de la Biblia, los escritores enfatizan sin cesar que la gracia y el perdón de Dios, aunque son gratuitos para quienes los reciben, son siempre onerosos para quien los da. Desde los primeros pasajes de la Biblia, quedó claro que Dios no podía perdonar sin que mediase un sacrificio. Nadie que padezca una ofensa grave puede, simplemente perdonar, al ofensor. Si a usted le han robado dinero, o una oportunidad, o la felicidad, puede hacer que el perpetrador reciba su merecido o puede perdonarle. Pero, cuando le perdona, eso quiere decir que usted asimila la pérdida y la deuda. La carga sobre sus propios hombros. Por lo tanto, todo perdón es costoso. 60 Resulta notable con qué frecuencia las narrativas bíblicas hacen referencia a este principio básico. También en este relato alguien tuvo que sufrir con paciencia y amor para que Naamán recibiera su bendición. Me refiero al personaje de la narración que entra y sale de ella con tanta rapidez que apenas es visible. Sin embargo, en cierto sentido es el personaje más importante del relato. ¿Quién era? La joven esclava de la mujer de Naamán, que fue raptada por una banda de merodeadores sirios. Con suerte, eso significaba que habían capturado también a su familia y los habían vendido como esclavos. También podía significar que los habían exterminado delante de sus ojos. Cuando la conocemos en el relato, está en lo más bajo del escalafón inferior de la estructura social siria. Es una forastera étnica, una esclava, una mujer, y, además, joven, quizá de entre 12 y 14 años. En resumen, es alguien a quien han arruinado por completo la vida. ¿Y quién es el responsable? El mariscal de campo Naamán, el comandante militar supremo. Sin embargo, ¿cómo reacciona ella cuando se entera de que su némesis se ha visto afectado por la lepra? 9. 0 Dioses que fallan, Timothy Keller. Si ponemos el corazón en llegar a lo más alto, pero en lugar de eso nos encontramos en el primer peldaño de la escalera, normalmente nos sumiremos en el cinismo y en la amargura agudos. Buscaremos con desespero a nuestro alrededor a alguien a quien culpar por nuestros fracasos. Incluso puede que nos permitamos fantasear sobre la venganza. Sin embargo, la joven esclava no cayó en esa trampa. ¿Acaso dijo, lepra? Hoy he visto cómo se le caía otro dedo. Bailaré sobre su tumba. No, en absoluto. Fijémonos en sus palabras. Si rogase mi señor al profeta, en estas palabras, hallamos simpatía e interés. Es evidente que quería aliviar su sufrimiento y salvarle. No había ningún otro motivo para hablarle del profeta. Pensemos en ello. Ahora, Naamán estaba en sus manos. Lo que ella sabía podía salvarle, y callándose lograría hacerle sufrir tremendamente. Podía haberle hecho pagar sus pecados y que él pagase el precio por lo que le había hecho. La había tratado mal y ahora ella podía devolverle el favor. Sin embargo, no lo hizo. Esta heroína anónima de la Biblia se negó a aliviar su propio sufrimiento haciendo sufrir a su Señor. Hizo lo que toda la Biblia nos dice que hagamos.
No buscó venganza, confió en que Dios sería el juez de todos. Perdonó a Naamán y se convirtió en el medio para su sanación y salvación. Confió en Dios y soportó su sufrimiento con paciencia. Como dijo en cierta ocasión sobre ella el predicador británico Dick Lucas, pagó el precio de ser útil. Padeció y perdonó, sin saber hasta qué punto Dios usaría su sacrificio. 61 El gran siervo sufriente. Este tema bíblico, que el perdón siempre exige a un siervo que 91 dioses que fallan, Timothy Keller sufra, encuentra su punto culminante en Jesús, que cumple las profecías de un siervo sufriente que vendría para salvar el mundo, Isaías 53. Aunque había vivido en el gozo y la gloria con su Padre, lo perdió todo. Se convirtió en un ser humano, un siervo, que padeció palizas, la cárcel y la muerte. Cuando miró desde lo alto de la cruz a sus presuntos amigos, viendo cómo alguno le negaba, cómo otro le traicionaba y cómo todos le abandonaban, pagó el precio. Les perdonó y murió en la cruz por ellos. En la cruz, vemos a Dios haciendo en el nivel cósmico lo que todos tenemos que hacer cuando perdonamos. Allí, Dios cargó en persona con el castigo y la deuda del pecado. La pagó para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. No escaparemos a nuestra idolatría del éxito si nos limitamos a reprendernos por ella. A finales de la década de 1990, justo antes de la crisis de la burbuja tecnológica, .com, y el 11 de septiembre de 2001, Helen Rubin, en la revista Fast Company, destacaba el énfasis excesivo sobre el éxito y el materialismo. De todos los temas que más nos obsesionan, el éxito es aquel sobre el que más mentimos. Decimos que el éxito y su primo el dinero nos darán seguridad, que el éxito y su primo el poder nos harán importantes, que el éxito y su prima la fama nos harán felices. Es hora de decir la verdad, ¿por qué las personas más listas, capaces y exitosas de nuestra generación corren riesgos tan exagerados? La gente recurre al medio que sea para obtener dinero, poder y gloria, y luego, autodestruirse. A lo mejor es que, de entrada, no querían tales cosas. O quizá no les gustó lo que vieron cuando al final las alcanzaron. 6292, Dioses que fallan. Timothy Keller. Poco después de que se escribiera este artículo, a la luz de la recesión moderada de 2000 a 2001, surgieron muchas otras jeremiadas sobre el hecho de que nuestra cultura se había vuelto adicta al éxito. Cuando aprenderíamos que hemos convertido al éxito y a sus primos en los ídolos de nuestra sociedad. Luego se produjeron los ataques del 11 de septiembre de 2001 y los medios de comunicación anunciaron el final de la ironía. Dijeron que ahora recuperaríamos los valores más tradicionales, como el trabajo duro, las expectativas moderadas y la gratificación demorada. No pasó nada de eso. En 2008 a 2009, cuando se vino abajo la economía mundial, quedó claro que nuestra cultura había recaído en su adicción. Al ídolo del éxito no se lo puede derribar, hay que sustituirlo. El deseo del corazón humano de obtener un objeto valioso concreto se puede conquistar, pero la necesidad de tener unos cuantos ejemplares del mismo es insuperable. 63 ¿Cómo podemos impedir que nuestro corazón se vuelque en hacer algo grande? Para curarnos de nuestra sensación de insuficiencia, para dotar de sentido a nuestras vidas. Solo cuando veamos lo que ha hecho por nosotros Jesús, nuestro gran siervo sufriente, entenderemos de verdad por qué la salvación de Dios no nos exige que hagamos algo grande. No tenemos que hacerlo, porque Jesús ya lo ha hecho. Por eso, podemos limitarnos a ir a lavarnos. Jesús lo hizo todo por nosotros, y Él nos ama. Así es como sabemos que nuestra existencia está justificada. Cuando creemos intelectualmente en lo que consiguió para nosotros, y cuando lo que hizo por nosotros motiva a nuestro corazón, esto empieza a aniquilar esa adicción que es la necesidad de tener éxito a toda costa. 93 Dioses que fallan. Timothy Keller. El fin de la idolatría. Naamán se humilló y se dirigió al Jordán. Los resultados fueron increíbles. Él entonces descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. 2 Reyes 5:14 de la mañana -16, el relato bíblico de la salvación ataca por todas partes a nuestra adoración del éxito.
Para curarse, Naamán tuvo que aceptar lo que le dijo primero una esclava, más tarde un criado de Eliseo y, por último, otros siervos propios. En aquellos días, los nobles y poderosos trataban a tales personas como si tuvieran la misma importancia que un animal doméstico o una bestia de carga. Sin embargo, Dios envió su mensaje de salvación por medio de ellos. La respuesta no vino del palacio, sino de los alojamientos de los esclavos. Por supuesto, el ejemplo último de este tema es el propio Jesucristo. No vino a Roma, Alejandría o China, sino a una colonia sin importancia. No nació en un palacio, sino en un pesebre, en un establo. No le busques en cortes ni palacios, ni descorras cortinas en algún castillo. Busca a tu Dios entrando en un establo, sobre la paja yace envuelto un niño. 94 dioses que fallan. Timothy Keller. William Billings. Durante todo su ministerio, los discípulos no dejaron de preguntar a Jesús, ¿cuándo vas a hacerte con el poder? ¿Cuándo vas a dejar de confraternizar con el pueblo llano? ¿Cuándo empezarás a realizar buenos contactos y a reunir dinero? ¿Cuándo reclamarás el poder? ¿Cuándo ran las primarias? Y nuestro especial televisivo. En lugar de eso, Jesús sirvió humildemente y luego fue torturado y ejecutado. Incluso cuando Jesús resucitó de los muertos, se apareció primero a mujeres, unas personas que carecían de estatus social. La salvación de Jesús no se recibe sintiéndose fuerte, sino admitiendo la debilidad y la necesidad. Y la salvación de Jesús no se produjo mediante la fuerza, sino por medio de la entrega, el servicio, el sacrificio y la muerte. Este es uno de los grandes mensajes de la Biblia: Dios elige a lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte, a lo necio y despreciado, para avergonzar a lo sabio, e incluso las cosas que no son, para anonadar las cosas que son. 1 Co. 1:29 de la mañana menos 31. Así es como actúa Dios. 95 dioses que fallan. Timothy Keller. El poder y la gloria. Un mundo poseído. Justo antes de que Europa se ensarzase en la Segunda Guerra Mundial, el historiador holandés Johan Huizinga escribió: vivimos en un mundo poseído, y lo sabemos. 64 Los nazis afirmaban fomentar el amor profundo hacia la patria y las personas. Pero, de alguna manera, cuando quisieron alcanzar ese amor a la patria, su patriotismo se convirtió en demoníaco y destructivo. Al final, el nazismo consiguió exactamente lo opuesto a lo que pretendía: la vergüenza eterna en vez de la honra nacional. En 1794, Maximilien Robespierre, el líder de la Revolución Francesa, dijo ante la Convención Nacional: ¿cuál es el objetivo hacia el que avanzamos? El disfrute en paz de la libertad y de la igualdad. El terror no es más que una justicia inmediata, severa e inflexible. 65 Sin embargo, su reino del terror fue tan espantosamente injusto que convirtieron al propio Robespierre en un chivo expiatorio y lo guillotinaron sin juicio previo. Es evidente que la libertad y la igualdad eran grandes beneficios, pero, una vez más, algo se torció terriblemente. Un principio noble fue poseído, enloqueció y acabó consiguiendo exactamente lo contrario a la justicia que buscaban los revolucionarios. ¿Qué sucedió? La idolatría. Cuando el amor por un pueblo se vuelve un absoluto, se convierte en racismo. Cuando el amor por la igualdad se trastoca en un ente supremo, puede dar como resultado el odio y la violencia hacia cualquiera que haya tenido 96 dioses que fallan. Timothy Keller. Una vida privilegiada. La tendencia establecida de las sociedades humanas es convertir las causas políticas positivas en dioses falsos. Como hemos mencionado, Ernest Becker escribió que, en una sociedad que ha perdido la realidad de Dios, muchas personas intentarán que el amor romántico les dé la plenitud que antes encontraron en la experiencia religiosa. Sin embargo, Nietzsche creía que sería el dinero lo que sustituiría a Dios. Pero existe otro candidato para llenar ese vacío espiritual. También podemos recurrir a la política. Podemos considerar Mesías a los líderes políticos, pensar que nuestros programas políticos son una doctrina salvadora y convertir nuestro activismo político en un tipo de religión. Las señales de la idolatría política. Una de las señales que indican que un objeto funciona como un ídolo es que el miedo se convierte en una de las principales características de la vida. Cuando centramos nuestras vidas en el ídolo, nos volvemos dependientes de él. Si nuestro Dios falso se ve amenazado en cualquier sentido, nuestra respuesta es el pánico absoluto. No decimos, qué lástima, qué difícil es, sino, más bien, esto es el fin. No hay esperanza. Puede que este sea el motivo por el que hoy día tantas personas responden a las tendencias políticas estadounidenses de formas tan extremas.
Cuando uno de los partidos gana las elecciones, un porcentaje determinado del bando perdedor habla abiertamente de marcharse del país. Se sienten preocupados y tienen miedo al futuro. Han puesto en sus líderes políticos y en sus políticas el tipo de esperanza que antaño reservaron para Dios y la obra del Evangelio. Cuando sus líderes políticos pierden su poder, lo sienten 97 dioses que fallan, Timothy Keller como una muerte. Creen que si sus políticas y sus representantes no tienen el poder, todo se vendrá abajo. Se niegan a admitir los puntos en común que tienen con el otro bando, centrándose en su lugar en las discrepancias. Las desavenencias opacan todo lo demás, creando un entorno tóxico. Otro indicio de la idolatría de nuestra política es que no pensamos que nuestros adversarios estén, simplemente, equivocados, sino que son malos. Tras la última elección presidencial, mi madre, de 84 años, comentó: antes, cuando alguien salía elegido presidente, a pesar de no ser el que habías votado, seguía siendo tu presidente. Parece que hoy día las cosas ya no son así. Después de cada elección, cada vez hay un número mayor de personas que creen que el presidente entrante carece de legitimidad moral. La polarización y la amargura políticas, que van a más y que apreciamos en la política estadounidense moderna, es una señal de que hemos convertido el activismo político en un tipo de religión. ¿Cómo es que la idolatría induce a tener miedo y a tratar de perversos a quienes no piensan igual? El filósofo holandés-canadiense Al Wolters enseñó que, según el paradigma bíblico de las cosas, en la vida el principal problema es el pecado, y la única solución es Dios y su gracia. La alternativa a este punto de vista consiste en identificar algo, además del pecado, que sea el problema crucial con el mundo, y algo aparte de Dios que constituya un remedio. Esto insufla propiedades demoníacas a algo que no es del todo malo, y convierte en un ídolo algo que no puede ser el bien último. Wolters escribe: el gran peligro consiste en aislar cierto aspecto o fenómeno de la creación de Dios, que es buena, y 98 dioses que fallan. Timothy Keller considerar ese proceder no como la intrusión foránea del pecado, sino como el malo en el drama de la vida humana. Ese algo se ha identificado en diversos momentos como el cuerpo y sus pasiones, Platón y buena parte de la filosofía griega, la cultura contrapuesta a la naturaleza, Rousseau y el romanticismo, la autoridad institucional, sobre todo la del Estado y la familia, buena parte de la psicología del inconsciente, la tecnología y las técnicas de gestión, Heidegger y Ellul. La Biblia es única en su rechazo absoluto a todos los intentos de identificar una parte de la creación como el malo o el salvador de la historia. 66. Esto explica los ciclos políticos constantes de esperanzas sobredimensionadas y desilusiones, el discurso político cada vez más venenoso y el temor y el desespero desproporcionados cuando nuestro partido político ya no está en el poder. Pero, ¿por qué deificamos y demonizamos las causas y las ideas políticas? Reinhold Niebuhr respondió que, con la idolatría política, tener poder se convierte en un dios. La idolatría del poder. Reinhold Niebuhr fue un destacado teólogo estadounidense de mediados del siglo XX. Creía que todos los seres humanos se enfrentan a la sensación de ser dependientes y de estar indefensos. La tentación originaria en el huerto del Edén se centró en rechazar los límites que Dios nos puso: del árbol no comerás. Gen. 2:17 de la mañana, y procurar ser, como Dios, haciéndonos con el control de nuestro destino. Cedimos a esta tentación, que ahora forma parte de nuestra naturaleza. En lugar de aceptar nuestra finitud y 99 dioses que fallan, Timothy Keller dependencia de Dios, buscamos desesperadamente asegurarnos de que aún tenemos el control de nuestras propias vidas. Pero esto es mentira. Niebuhr creía que la inseguridad cósmica crea una voluntad de poder, que domina nuestras relaciones sociales y políticas. 67. Él detectaba dos maneras en que esto se pone en práctica. Primero, sostenía Niebuhr, el orgullo de pertenecer a un pueblo es bueno, pero, cuando el poder y la prosperidad de la nación se convierten en absolutos incondicionales que impiden cualquier otra inquietud, se puede recurrir a la violencia y a la injusticia sin cuestionarlas. 68. Cuando esto sucede, como escribe el académico holandés Bob Goudesvaart, el final justifica incondicionalmente cualquier medio. Así, el objetivo que tiene una nación de alcanzar la prosperidad económica se convierte en un ídolo cuando la usamos para justificar la destrucción del entorno natural o permitir que se abuse de personas o clases sociales. El objetivo nacional de seguridad militar se convierte en un ídolo cuando justifica que se arrebaten los derechos de la libre expresión y a un juicio justo, o el abuso de una minoría étnica. 69. Niebuhr veía que países enteros tenían egos colectivos y
Al igual que los individuos, las culturas nacionales podían tener complejos tanto de superioridad como de inferioridad. Un ejemplo del primer caso sería como la autoimagen orgullosa que tiene Estados Unidos como la tierra de los libres, cegó los ojos de la mayoría de sus habitantes ante su racismo hipócrita contra los afroamericanos. Una sociedad también puede contraer un complejo de inferioridad y volverse agresiva y beligerante. Como 100 dioses que fallan, Timothy Keller Niebuhr escribió este libro en 1941, lo tuvo fácil para identificar la Alemania nazi como un ejemplo de esta forma de poder idolátrico. La humillación de Alemania tras la Primera Guerra Mundial hizo que toda su sociedad anhelase demostrar ante el mundo su poder y su superioridad. 70 No resulta fácil trazar una línea exacta entre la asignación de valor a algo y la concesión de un valor absoluto a lo mismo. De igual manera, no hay forma precisa de definir cuándo el patriotismo se ha convertido en racismo, opresión e imperialismo. Sin embargo, nadie niega que a menudo las naciones se han deslizado por esa pendiente resbaladiza. La solución no consiste en reírse de todas las manifestaciones de patriotismo, como si fuera algo malo en sí mismo. Como ya hemos visto, los ídolos son cosas buenas y necesarias que se convirtieron en dioses. C.S. Lewis escribió un sabio comentario sobre esto: es un error suponer que algunos de nuestros impulsos, como el amor materno o el patriotismo, son buenos, y otros, como el sexo o el instinto de lucha, son malos. Hay circunstancias en las que el deber de un hombre casado es fomentar su impulso sexual, y el de un soldado alimentar su instinto de lucha. También hay situaciones en las que el amor de una madre por sus hijos o el amor de un hombre por su país deben contenerse porque, si no, fomentarían injusticia hacia los hijos o los países de otros. 71 La conversión de una filosofía en un ídolo. Niebuhr admitía otra forma de la voluntad de poder. Es cuando alguien no convierte en un ídolo a su pueblo, sino su filosofía política. Esto sucede cuando la política se vuelve 101 dioses que fallan. Timothy Keller. Ideológica. El término ideología se puede usar para referirse a un conjunto coherente de ideas sobre un tema, pero también puede tener una connotación negativa más cercana a su término cognado, idolatría. Una ideología, como un ídolo, es una visión limitada, parcial, de la realidad, que se eleva al grado de la última palabra sobre un tema. Los ideólogos creen que su escuela o su partido tienen la respuesta real y completa a los problemas sociales. Sobre todo, las ideologías ocultan a sus seguidores su dependencia de Dios. 72 El ejemplo más reciente de una ideología importante que fracasó es el comunismo. Durante casi 100 años, un gran número de pensadores occidentales pusieron grandes esperanzas en lo que, en otro tiempo, se llamó socialismo científico. Pero, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín en 1989, estas creencias se vinieron abajo. C.E.M. Joad fue un importante filósofo agnóstico británico que regresó al cristianismo después de la Segunda Guerra Mundial. En su libro The Recovery of Belief, La recuperación de la creencia, escribió: la visión del mal postulada por el marxismo, expresada por Shaw y mantenida por la psicoterapia moderna, una visión que considera que el mal es el subproducto de las circunstancias, y que, por lo tanto, éstas se pueden alterar e incluso erradicar. Ahora nos parece, a la luz de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades tanto de nazis como de estalinistas, intolerablemente superficial. Fue porque nosotros, los de la izquierda, rechazamos la doctrina del pecado original, por lo que siempre nos decepcionó, que nunca llegara el 102 dioses que fallan. Timothy Keller. Verdadero socialismo, así como la conducta de las naciones y de los políticos, sobre todo el hecho recurrente de la guerra. 73 Uno de los libros clave que se publicó en esa época fue el que escribieron varios comunistas y socialistas desilusionados, entre ellos Arthur Koestler y André Gide, titulado The God That Failed, El Dios que fracasó. 74 El título lo dice todo y el libro describe cómo una ideología política puede hacer promesas absolutas y exigir un compromiso total. En la estela del hundimiento del socialismo, el péndulo se desplazó hacia la aceptación del capitalismo de libre mercado como la mejor solución para solventar los problemas recurrentes de la pobreza y la injusticia. Muchos dirían hoy que esta es la nueva ideología imperante. Lo cierto es que uno de los documentos esenciales del capitalismo moderno, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, parecía deificar el libre mercado cuando sostenía que este era la mano invisible, que, cuando se le da rienda suelta, impulsa la conducta humana hacia lo más beneficioso para la sociedad, sin depender de Dios ni de un código moral. 75 Es demasiado pronto para estar seguros,
pero pudiera ser que, a la luz de la crisis económica mundial de 2008 a 2009, se produzca el mismo desafecto por el capitalismo que el que padeció el socialismo hace una generación. Se está publicando una oleada de libros que revelan la naturaleza ideológica del capitalismo de mercado reciente, tanto populares 76 como eruditos 77, seculares 78 y religiosos 79. Algunos incluso tienen variantes del título, El Dios que fracasó, dado que a los mercados libres se les ha conferido un poder casi divino para hacernos felices y darnos libertad. 80 Niebuhr sostuvo que el pensamiento humano siempre eleva 103 dioses que fallan, Timothy Keller algún valor u objeto finito a la categoría de la respuesta. 81 De esta manera, sentimos que somos las personas que podemos arreglar las cosas, que todo el mundo que se opone a nosotros es un necio o un malvado. Pero, como pasa con todas las idolatrías, esto también nos ciega. En el marxismo, el Estado poderoso se convierte en el salvador y se demoniza a los capitalistas. Dentro del pensamiento económico conservador, los mercados libres y la competición resolverán nuestros problemas y, por consiguiente, los liberales y el gobierno son los obstáculos para una sociedad feliz. La realidad es mucho menos simplista. Las estructuras impositivas muy progresivas pueden producir cierto tipo de injusticia donde las personas que hayan trabajado mucho pueden quedar sin recompensa y se ven penalizadas con unos impuestos muy elevados. Sin embargo, una sociedad con impuestos bajos y escasos beneficios produce un tipo de injusticia diferente, donde los hijos de las familias que se pueden permitir una buena asistencia sanitaria y una educación elitista tienen muchas más oportunidades que quienes no pueden hacerlo. En resumen, los ideólogos no pueden admitir que en cualquier programa político siempre existen efectos secundarios negativos pero importantes. No pueden admitir que sus adversarios también tienen buenas ideas. En toda cultura en la que Dios se encuentre ausente en gran medida, el sexo, el dinero y la política llenarán el vacío de distintas personas. Este es el motivo de que nuestro discurso político cada vez sea más ideológico y esté más polarizado. Muchos describen el discurso político tóxico de nuestros días como una ausencia de bipartidismo, pero las raíces son mucho más profundas. Como enseñaba Niebuhr, se remontan al origen del mundo, a nuestras 104 dioses que fallan, Timothy Keller alienación de Dios y a nuestros frenéticos esfuerzos para contrarrestar nuestra sensación cósmica de estar desnudos e indefensos. La única manera de abordar todas estas cosas es restaurando nuestra relación con Dios. La Biblia nos ofrece un ejemplo dramático de esta restauración. Es la historia de un hombre cuya voluntad de dominar le impulsó a convertirse en la persona más poderosa de este mundo. El rey inseguro en el siglo VI a.C. El imperio babilónico creció hasta desplazar a Asiria y a Egipto como las potencias mundiales dominantes. Pronto, invadió Judá y conquistó Jerusalén, exiliando a Babilonia a la clase profesional israelita, incluyendo a oficiales del ejército, artistas y académicos. Al final, la mayor parte del mundo conocido estuvo bajo la égida del rey y general babilonio, Nabucodonosor. Sin embargo, en el libro bíblico de Daniel, capítulo 2, nos enteramos de que el hombre más poderoso del mundo no dormía bien. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Daniel 2 en 1-3, Nabucodonosor se quedó muy preocupado por su sueño. En él había visto una figura inmensa, y quizá era esta la visión que 105 dioses que fallan, Timothy Keller. Deseaba que tuviera de él el mundo, un gigante invencible, que se cernía sobre el mundo. 82 Sin embargo, la estatua tenía pies de barro, y se vino abajo. Se despertó empapado en sudor. ¿Significaba eso que su imperio desaparecería? ¿O que llegaría alguien para explotar sus puntos débiles ocultos? Muchas personas que anhelan el poder están ansiosas y tienen miedo. Niebuhr creía que el miedo y la ansiedad son el motivo de que muchos busquen el poder político. 83 Sin embargo, incluso si el temor no es un motivo para conseguirlo, casi siempre lo acompaña. Quienes ostentan el poder saben que son objeto de envidia y que están en el punto de mira de sus adversarios. Cuanto más asciende una persona, mayor es la posibilidad de padecer una caída espantosa, porque tiene mucho que perder.
Cuando Bernard Madoff fue sentenciado a 150 años de cárcel por haber llevado a cabo un esquema Ponzi de $65.000 millones, él culpó públicamente a su orgullo. En determinado momento del pasado, se había enfrentado a un año en el que debía haber confesado unas pérdidas considerables, pero era incapaz de admitir sus errores como gestor del dinero. 84 Le era imposible aceptar la pérdida de poder y de reputación que acarrearía semejante admisión. Una vez empezó a ocultar sus debilidades por medio del esquema Ponzi, no podía admitir su error de juicio mientras iba creciendo el esquema, pensando siempre que encontraría una salida. 85 Por lo tanto, el poder nace del miedo y, a su vez, da a luz a más miedo. El sueño obligaba a que saliera a la superficie la inseguridad de Nabucodonosor y eso era tremendamente incómodo. Los poderosos no quieren admitir lo débiles que se sienten en realidad. 106 Dioses que fallan. Timothy Keller. El miedo de la impotencia. Nabucodonosor es un estudio de caso típico de lo que dice Niebuhr sobre el pecado, la política y el poder en la naturaleza y el destino del hombre. En el capítulo titulado El hombre como pecador, Niebuhr argumenta que el hombre es inseguro y procura superar su inseguridad mediante la voluntad de poder. Pretende que no está limitado. 86 Los seres humanos tienen muy poco poder sobre sus vidas. El 95% de lo que marca el rumbo de sus vidas escapa por completo a su control. Esto incluye el siglo y el lugar donde nacen, quiénes son sus amigos y familiares, su entorno durante la infancia, su estatura física, los talentos heredados genéticamente y la mayor parte de las circunstancias en las que se encuentran. En resumen, todo lo que somos y tenemos nos lo da Dios. No somos creadores infinitos, sino criaturas finitas y dependientes. Al poeta británico W. E. Henley le amputaron una pierna cuando era adolescente. Sin embargo, desarrolló una brillante carrera como crítico y escritor. Cuando era joven, Henley escribió desafiante el famoso Invictus, que en latín significa no conquistado. No importa cuán estrecha sea la puerta, y cuán lastrada de castigos la sentencia, soy el señor de mi destino, el capitán de mi alma. Como señala Niebuhr, esta afirmación es una tremenda exageración, una visión de la realidad distorsionada e infectada por el pecado del orgullo. 87 Nadie quiere minimizar la importancia que tiene aprender a superar los obstáculos en la vida, pero el éxito de Henley hubiera sido imposible si hubiera nacido sin 107 dioses que fallan. Timothy Keller. Talento literario, con un sí inferior a la media o con unos padres y unos contactos sociales diferentes. Y, de un modo parecido a Nabucodonosor, se vio obligado a enfrentarse a su propia impotencia cuando murió su hija de 5 años, un golpe del que nunca se recobró. Era un hombre finito y limitado en un mundo de fuerzas indomables. Si Niebuhr tiene razón y los seres humanos temen profundamente la impotencia que nace de su alienación de Dios, entonces deben existir muchas maneras para intentar gestionarla, no solo por medio de la política y el gobierno. Los ídolos del poder son ídolos profundos, que pueden manifestarse por medio de una gran variedad de otros ídolos, de superficie. 88 Durante mis años en la universidad, conocí a un hombre que, antes de profesar su fe en Cristo, era un mujeriego considerable. El patrón que seguía James consistía en seducir a una mujer y, después de haberse acostado con ella, perder el interés e ir a por otra. Cuando aceptó el cristianismo, renunció enseguida a sus aventuras sexuales. Participó activamente en el ministerio cristiano. Sin embargo, su ídolo profundo no cambió. En todas las clases o estudios, James era polémico y dominante. Tenía que ser el líder en cualquier reunión, incluso cuando nadie se lo había pedido. Cuando hablaba con los escépticos sobre su fe recién descubierta, era áspero y brusco. Al final, quedó claro que su sentido y su valor no descansaban en Cristo, sino que seguía basándolos en tener poder sobre otros. Eso es lo que le hacía sentirse vivo. El motivo de que James quisiera tener relaciones sexuales con aquellas mujeres no fue porque se sintiera atraído por ellas, sino porque buscaba el poder de saber que podía acostarse con ellas si le apetecía. Una vez alcanzaba ese poder, dejaban de 108 dioses que fallan, Timothy Keller interesarles. El motivo de que quisiera participar en el ministerio cristiano no era que le atrajera servir a Dios y a otros, sino el poder de saber que tenía razón, que tenía la verdad. Su ídolo del poder adoptó una forma sexual, y más tarde religiosa. Se escondía bien, por lo tanto, los ídolos del poder no son solo para los poderosos.
Usted puede perseguir el poder de formas humildes, nimias, convirtiéndose en el matón de un barrio local o en un burócrata de poca monta que mangonea a las pocas personas que tiene bajo su mando. La idolatría del poder nos rodea. ¿Cómo se cura? El rey reprendido. Los sabios de Nabucodonosor no pudieron interpretar su sueño. Por último, un oficial de la corte que era uno de los exiliados judíos, llamado Daniel, se adelantó. Gracias al poder de Dios, fue capaz de decir al rey el contenido de su sueño, a pesar de que Nabucodonosor no lo había revelado. Luego, pasó a interpretarlo. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce, sus piernas, de hierro, sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara 109 dioses que fallan. Timothy Keller. Rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2:31 de la mañana -35, la estatua representaba los reinos del mundo. Tenía forma de ídolo gigantesco y representaba la conversión del poder y el éxito humanos en ídolos. Era la civilización humana, el comercio y la cultura, el gobierno y el poder, ejercidos por los seres humanos para glorificarse a sí mismos. Lo que hizo añicos al ídolo fue una piedra. En contraste con el resto de los materiales que formaban la estatua, la piedra fue cortada, no con mano humana. Provino de Dios. Aunque la piedra valía menos que cualquiera de los metales que formaban la estatua, al final fue el componente más poderoso. Como dijo Daniel, fue el reino de Dios, v. 44, que un día se instauraría en este mundo. El sueño era un llamamiento a la humildad. Aunque a menudo parece que las circunstancias favorecen a los tiranos, al final Dios los derribará, ya sea gradual o dramáticamente. 89 Los que ocupan el poder deberían entender que no lo han alcanzado, sino que ha sido Dios quien se lo ha dado, y que toda potestad humana acaba deshaciéndose al final. A Nabucodonosor se le pedía que cambiase su concepto de Dios. En su condición de pagano, sus creencias eran pluralistas, que en el mundo existían muchos dioses y fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, no había creído que existiera un legislador preeminente y todopoderoso a quien todo el mundo tuviera que dar cuentas, él incluido. Se le dijo que existía un Dios único y supremo, soberano y juez, y ante quien era responsable del uso que hiciera de su poder. Nabucodonosor aceptó el mensaje. 110 dioses que fallan. Timothy Keller. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes de incienso. El rey habló a Daniel, y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Daniel 2:46 de la mañana -47, el rey confesó que Dios es Dios de dioses, y el hombre más poderoso de la tierra se postró, llevando a cabo un acto de humildad que no encajaba en absoluto con el orgullo habitual de Nabucodonosor. El espejismo de que tenemos el control. Lo que aprendemos en este pasaje es que la teología es importante, que buena parte de nuestra adicción al poder y al control se debe a falsos conceptos de Dios. Los dioses que hemos hecho nosotros pueden permitirnos ser señores de nuestro destino. El sociólogo Christian Smith bautizó como deísmo moralista, terapéutico, a la forma dominante de entender a Dios que encontró entre los jóvenes estadounidenses. En su libro Soul Searching, The Religions and Spiritual Lives of American Teenagers, un análisis del alma, religiones y vidas espirituales de los adolescentes estadounidenses, describe este conjunto de dogmas. Dios bendice y se lleva al cielo a quienes intentan llevar vidas buenas y honradas. La creencia moralista. El objetivo central de la vida no es sacrificarse ni negarse a uno mismo, sino ser feliz y sentirse bien. La creencia terapéutica. Aunque Dios existe y creó el mundo, no tiene por qué involucrarse especialmente en nuestras vidas excepto cuando surja un problema. 111 dioses que fallan. Timothy Keller. Esto es el deísmo. 90 Esta visión de Dios nos convierte eficazmente en señores de nuestro destino y capitanes de nuestra alma. La salvación y la felicidad dependen de usted.
Algunos han señalado que el deísmo moralista, terapéutico, solo puede desarrollarse en una sociedad del confort, de la prosperidad, entre individuos privilegiados. Las personas, en la cima, están ansiosas por atribuir su posición a su propio intelecto, su sabiduría y su trabajo duro. La realidad es mucho más compleja. Los vínculos personales, el entorno familiar y lo que parece pura suerte determinan el grado de éxito de la persona. Somos el producto de tres cosas, la genética, el entorno y nuestras elecciones personales, pero carecemos de control sobre dos de estos tres factores. No somos tan responsables de nuestro éxito, ni mucho menos, como nos llevan a pensar nuestras visiones populares de Dios y de la realidad. A menudo, la cultura popular dice a los jóvenes, puedes ser cualquier cosa que decidas ser, pero es cruel plantearle algo así a un muchacho de 18 años que mide 1.62 que lo que más desea en la vida es ser un defensor trasero de línea en la NFL, rugby americano. Por usar un ejemplo extremo, si usted hubiera nacido en una yurta en Mongolia, en lugar de hacerlo donde nació, hubiera dado igual lo mucho que trabajase o usara sus talentos, hubiese acabado pobre e indefenso. Para acercarnos un poco más a casa, piense en el impacto que tiene sobre usted su trasfondo familiar. Quizás se pase los años de su juventud diciéndose que no será como sus padres, que será una persona diferente. Sin embargo, más o menos a la mitad de su vida le quedará claro de qué forma tan indeleble le ha marcado su familia. El libro Outliers, Los fuera de serie, de Malcolm Gladwell, 112 dioses que fallan, Timothy Keller está lleno de estudios de caso que demuestran cómo nuestro éxito es producto, en gran medida, de nuestro entorno. Ofrece como ejemplo una serie de abogados judíos neoyorquinos, todos nacidos en torno al año 1930. Un accidente cronológico les proporcionó muchas ventajas. Asistieron a colegios con pocos alumnos, donde recibieron más atención por parte del profesorado. En aquella época, tuvieron acceso a la formación universitaria en Derecho. Debido a la actitud antisemita, fueron excluidos de los bufetes de prestigio, lo cual les obligó a especializarse en temas como litigios de procuración, casos que otros abogados bien establecidos no querían ni tocar. Pero resultó que esto les proporcionó una tremenda ventaja competitiva en las décadas de 1970 y 1980, la época de las absorciones hostiles. Todos ganaron enormes cantidades de dinero. 91 Aunque, a diferencia de Gladwell, yo concedería la misma importancia a los tres factores de la herencia, el entorno y las decisiones personales, su libro defiende que no somos tan responsables de nuestro éxito personal como nos gustaría pensar. La mayoría de las fuerzas que nos hacen lo que somos están en manos de Dios. No deberíamos envanecernos más que otros, como escribió el apóstol Pablo. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Co. 4 en 6-7. Nabucodonosor se había atribuido el mérito personal por su ascenso al poder. Ahora, empezó a humillarse y sus conceptos falsos de Dios quedaron modificados, pero los cambios no fueron muy profundos. Dios tendría que intervenir de nuevo. El Rey Loco 113 dioses que fallan, Timothy Keller en el capítulo 4, Nabucodonosor nos cuenta que estaba en su palacio, satisfecho y próspero, cuando le sobrevino otro sueño, esta vez no solo inquietante, sino aterrador. Era un sueño sobre un árbol enorme, su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra, y se mantenía de él toda carne. Din. 4:11 de la mañana -12. Pero, entonces, se oyó una voz que ordenaba talar el árbol. Y la voz comenzó a hablar sobre el árbol, tratándole como a una persona y diciendo, la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, su corazón de hombre sea cambiado, y les sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Con temor y temblor, el rey mandó a llamar a Daniel, quien escuchó el sueño y palideció. Después de guardar silencio durante un rato, dio la interpretación. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia,
y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel 4:24 de la mañana -27, en cierto sentido, el primer sueño había sido una lección 114 dioses que fallan, Timothy Keller Académica. Hablaba en términos generales sobre el carácter de Dios y el del poder humano. Esta vez, Dios se ponía personal. Las lecciones académicas no habían servido, el rey seguía siendo un tirano. Aún oprimía a razas y a clases concretas, y a los pobres, 27. Ahora, Dios le enseñaría lo que tenía que aprender. Pero había esperanza. El árbol sería talado, pero el tocón quedaría arraigado en el suelo para que volviese a crecer. Dios no andaba en busca de retribución, venganza o destrucción. Aquello era un acto de disciplina, un sufrimiento infligido con miras a corregir y a redimir. Por lo tanto, ¿cuál era la lección que Dios quería inculcar en el corazón de Nabucodonosor? Era esta: el Altísimo es soberano sobre los reinos de los hombres, y los da a quien quiere, y pone sobre ellos al más bajo de los hombres. Esto quiere decir que todo aquel que tiene éxito no es más que el receptor del favor inmerecido de Dios. Incluso las personas que están en la cima de la jerarquía humana del poder, la riqueza y la influencia, son los más bajos, pues no son mejores que nadie. Esta es una forma rudimentaria del Evangelio, que lo que tenemos es el resultado de la gracia, no de nuestras obras o esfuerzos. Dios decía algo así: Rey Nabucodonosor, debes entender que el poder se te ha concedido por la gracia de Dios. Si supieras esto habrías estado más relajado y seguro, además de ser humilde y justo. Si crees que te has ganado el puesto gracias a tus méritos y a tus obras, seguirás viviendo con miedo y siendo cruel. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? 115 dioses que fallan, Timothy Keller, Daniel 4:29 de la mañana -30, el rey contempló su reino y, al hacerlo, salió a la superficie el orgullo de su corazón. En aquel momento, una voz del cielo dijo: serás alejado de las personas y vivirás con las bestias salvajes, comerás hierba como el ganado, hasta que admitas que el Altísimo es soberano sobre los reinos de los hombres y los da a quien quiere. Daniel 4:31 de la mañana -32. Inmediatamente, Nabucodonosor cayó en lo que pareció un periodo de grave enfermedad mental, debido a la cual estaba demasiado trastornado como para habitar en el palacio, así que vivía en los terrenos del mismo entre los animales. La resurrección de la muerte del orgullo que sucedió. Una de las grandes ironías del pecado es que, cuando los seres humanos intentan convertirse en algo más, ser como dioses, caen hasta un estado inferior al de las personas. Ser nuestro propio Dios y vivir para nuestra propia gloria y poder conducen al tipo de conducta más bestial y cruel. El orgullo nos convierte en depredadores, no en personas. 92 Esto es lo que le sucedió al rey. En el libro infantil de C.S. Lewis titulado La travesía del viajero del alba, uno de los personajes principales es un niño llamado Eustace Scrub. Es evidente que Eustace sentía el anhelo de tener poder, pero lo expresaba de la manera vil y mezquina propia de un escolar, al ofender a otros, torturar a los animales, hablar sin cesar y dar coba a las figuras de autoridad adultas. Era un aprendiz de Nabucodonosor. Una noche, Eustace encontró un tesoro muy grande dentro de 116 dioses que fallan, Timothy Keller, una cueva. Se quedó entusiasmado y empezó a imaginarse la vida de lujo y de poder que disfrutaría en adelante. Sin embargo, cuando se despertó, para horror suyo, se había convertido en un dragón espantoso. Al dormir sobre el botín de un dragón, con su corazón repleto de pensamientos codiciosos y draconianos, se había convertido en un dragón. 93 Convertirse en dragón fue una consecuencia natural cósmica. Como Eustace pensaba como un dragón, se había convertido en uno. Cuando ponemos nuestro corazón en el poder, nos convertimos en depredadores despiadados. Nos convertimos en aquello que adoramos. 94 Ahora, Eustace era un ser enormemente poderoso, mucho más de lo que nunca había soñado, pero también daba miedo, era horrible y estaba completamente solo. Por supuesto, esto es lo que nos hace el poder por sí mismo. La conmoción de aquella transformación humilló a Eustace, que deseó volver a ser un niño normal. Cuando su orgullo remitió, la idolatría de su corazón empezó a mermar. Una noche, el dragón Eustace conoció a un león misterioso. El león le desafió a desvestirse, a intentar desprenderse de la piel del dragón.
Justus consiguió quitarse una capa, pero descubrió que, por debajo de ella, seguía siendo un dragón. Volvió a intentarlo varias veces, pero sin resultados. Al final, el león le dijo, tendrás que dejar que sea yo quien te desvista. Como podéis suponer, tenía miedo de sus garras, pero, a estas alturas, estaba desesperado. Así que me tumbé sobre la espalda y le dejé que lo hiciera. El primer desgarrón fue tan profundo que pensé que me había atravesado el 117 dioses que fallan, Timothy Keller corazón. Y cuando empezó a quitarme la piel, me dolió más de lo que había sentido en toda mi vida, bueno, pero sin duda me arrancó todo aquel revestimiento animal, como yo pensaba que lo había hecho las 3 veces anteriores, pero entonces no me había dolido, y allí se quedó la costra, tirada sobre la hierba, pero más gruesa, oscura y llena de bultos que las otras porciones de piel. Y allí estaba yo, suave y blando y más pequeño de lo que había sido, me había vuelto a convertir en un niño. 95 El león del cuento, Aslan, representa a Cristo y la historia da testimonio de lo que han descubierto todos los cristianos, que el orgullo conduce a la muerte, al hundimiento, a una pérdida de humanidad. Pero si usted permite que la muerte de su orgullo le humille en él, jugar de amargarle, y se vuelve a Dios en vez de vivir para su propia gloria, el proceso puede conducirle a una resurrección. Podrá surgir, al fin, plenamente humano, con un corazón de carne en vez de uno de piedra. Algo así le sucedió a Nabucodonosor. Según las palabras de su propio testimonio, mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Daniel 4:34 de la mañana, 36, 118 dioses que fallan, Timothy Keller cuando alzó sus ojos al cielo, para mirar a Dios, el resultado fue algo más que la restauración de su cordura. Mayor grandeza le fue añadida, v. 36. Este es el patrón profundo de la gracia, cuya manifestación suprema es Jesús. Nuestros corazones dicen, me levantaré, seré como el Altísimo para mi propia gloria, pero Jesús dijo, yo descenderé, me humillaré por amor a ellos. Se hizo humano y fue a la cruz para morir por nuestros pecados, Phil. 2 en 4-10. Jesús perdió todo poder y se convirtió en siervo para salvarnos. Murió, pero su muerte condujo a la redención y a la resurrección. De manera que sí, como Justus, Nabucodonosor y Jesús, usted cae en grandes debilidades, pero dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 11:46 de la noche, se producirá crecimiento, transformación y resurrección. El ejemplo y la gracia de Jesús sanan nuestro anhelo de poder. La respuesta normal a nuestra sensación de indefensión es negarla, encontrar personas a las que dominar y controlar para vivir sumidos en esa negación. Pero Jesús nos muestra otro camino. Al renunciar a su poder y servir, se convirtió en el hombre más influyente que haya existido. Sin embargo, Jesús no es solo un ejemplo, sino también un Salvador. Únicamente si admitimos nuestro pecado, necesidad e impotencia, y nos confiamos a su misericordia, gozaremos de la seguridad de su amor y, por lo tanto, recibiremos un poder que no nos llevará a oprimir a otros. La inseguridad ha desaparecido, el deseo de poder se ha cortado de raíz. Como dijo una vez un predicador, el camino para ascender desciende, el camino para descender es ascender. 119 dioses que fallan, Timothy Keller. Los ídolos ocultos en nuestras vidas hasta ahora. Hemos examinado los ídolos personales, tales como el amor romántico, la prosperidad económica o el éxito político. Estos dioses falsos no son tan difíciles de localizar. Sin embargo, hay otros que influyen en nosotros, pero que están más escondidos. No son los ídolos de nuestro corazón, sino los de nuestra cultura y nuestra sociedad. El Dios del beneficio. Un periodista de la sección de opinión dominical del periódico New York Times escribió hace poco sobre una amiga suya llamada Melissa, una mujer de 29 años que fue vicepresidente de J.P. Morgan hasta que la despidieron recientemente. Aunque casi todo el mundo está furioso con Wall Street, Melissa no encaja exactamente con el cliché del empresario avaricioso que acumula millones en concepto de bonificaciones mientras su compañía se viene abajo. Tenía un buen sueldo, pero era muy generosa con su dinero, ayudando a sus amigos y a organizaciones sin ánimo de lucro.
No obstante, su especialidad era la titulación de hipotecas subpri. B. Préstamos para estudiantes y deudas relativas a la tarjeta de crédito. Nunca se le ocurrió que toda esta deuda que estaba acumulando como un puzzle vendiéndola a los inversores jugaría un papel tan siniestro en el hundimiento de la economía, aunque probablemente debería haberlo pensado. 96. ¿Por qué no se le ocurrió? Como dijo Nathan Hatch en el capítulo 4, nuestras 120 dioses que fallan, Timothy Keller Cultura no prepara a los estudiantes para que formulen este tipo de preguntas sobre los puestos de trabajo. Normalmente, la única pregunta es, ¿cuánto me van a pagar? En una ceremonia no oficial celebrada el día antes de su graduación, casi la mitad de los licenciados en 2009 en la Harvard Business School prometió actuar con la máxima integridad, resistirse a las decisiones y conductas que potencien mis propias ambiciones estrechas, y trabajar de tal manera que fomente el valor que puede crear mi empresa para la sociedad a largo plazo. 97. Al hablar sobre este juramento del MBA, The Economist recordaba la afirmación de Milton Friedman cuando dijo que los gestores económicos tienen una sola meta: maximizar el valor de sus acciones. 98. Esta, tal como sostiene el argumento tradicional, es la única manera en la que un negocio fomenta el bienestar común, al crear trabajos y generar productos nuevos. El propio mercado recompensa la integridad y castiga la deshonestidad. Si usted miente o comete fraudes, acabará castigándole y perderá dinero. Por lo tanto, el único objetivo de una empresa es maximizar sus beneficios. Se decía que todos los demás comentarios sobre la moral aplicada a la gestión o las empresas que intentan beneficiar a la sociedad están de más. Los signatarios de ese juramento discreparon. Los directores que van a la casa de beneficios pueden hacer cosas para aumentar rápidamente el valor accionarial a expensas de la salud a largo plazo de la empresa, y también del beneficio de sus trabajadores, sus clientes y el medio ambiente. Entonces, pueden reunir sus ganancias dejando más pobres a todos los demás. Aunque algunos argumenten que pagar más a los empleados y ofrecerles un buen entorno laboral son actos que repercuten en la obtención de más 121 dioses que fallan, Timothy Keller beneficios a largo plazo, esto no es evidente ni mucho menos. Debería hacerse porque es bueno y correcto por sí mismo, no como un medio para alcanzar el fin de obtener mayores beneficios. Además, no es cierto decir que la honestidad y la integridad siempre contribuyen al éxito en los negocios. En determinadas circunstancias, hacer lo correcto supondría la ruina económica y, por consiguiente, siguiendo un análisis estricto de la relación entre costos y beneficios, es evidente que el riesgo de que nos pillen en una mentira vale mucho la pena. Cosas como la honestidad y el compromiso con los trabajadores en el entorno laboral deben aceptarse como algo bueno por sí mismo, tan importante como los beneficios, porque, de no ser así, es imposible mantener la integridad. Por lo tanto, los firmantes del juramento sostenían que los beneficios se han convertido en un dios falso, eran algo bueno que se ha convertido en un valor absoluto. El resultado ha sido una catástrofe moral y social. Su juramento fue un esfuerzo para derribar un ídolo cultural que tiene una influencia amplia y sistémica sobre el ordenamiento social. Los ídolos en nuestra cultura en su libro The Real American Dream, A Meditation on Hope, el verdadero sueño americano, una reflexión sobre la esperanza, Andrew Del Banco escribió: utilizaré el término cultura para referirme a las historias y los símbolos mediante los cuales intentamos mantener a raya la sospecha melancólica de que vivimos en un mundo que no tiene sentido. 99. En el meollo de toda cultura, encontramos su esperanza principal, que es la que 122 dioses que fallan. Timothy Keller dice a sus miembros en qué consiste la vida. Del Banco establece 3 fases de la civilización estadounidense, y lo hace al contemplar la esperanza fundamental de cada época, que bautiza como Dios, el país y yo mismo. En la primera era, la esperanza se manifestaba por medio de un discurso cristiano que daba sentido al sufrimiento y al placer por un igual, y que prometía librar de la muerte. En la segunda fase, la Ilustración eliminó el concepto de un Dios personal, y lo sustituyó por el de una nación deificada. Si en esta segunda fase, que según Del Banco solo empezó a desaparecer en la década de, transfirió a Estados Unidos unos paradigmas más antiguos sobre su condición sagrada, de modo que llegó a verse a sí mismo como la nación redentora, cuyo sistema de gobierno y su forma de vida eran una esperanza para todo el mundo. Hoy día, la necesidad de trascendencia y de sentido se ha distanciado de todo aquello que es más importante que el yo individual y de su libertad para hacer lo que desea. Entre la gente joven, el punto de vista, América es lo primero,
propio de los mayores que agitaban las banderas, ya es historia. Ahora, la vida consiste en crear un yo mediante la maximización de la libertad individual frente a las limitaciones de la comunidad. El análisis cultural de Del Banco es básicamente un estudio de la idolatría. La era del yo explica por qué la maximización de los beneficios ha adquirido el poder del que goza. Ahora, vemos la complejidad de lo que nos conforma y nos motiva. Toda esperanza cultural dominante que no sea el propio Dios es un Dios falso. Por lo tanto, los ídolos no solo adoptan una forma individual, también pueden ser colectivos y sistémicos. Cuando estamos totalmente inmersos en una sociedad de personas que 123 dioses que fallan, Timothy Keller consideran que adorar a un ídolo concreto es normal, es casi imposible discernir cuál es este. No debemos pensar que una cultura es menos idólatra que otra. Las sociedades tradicionales tienden a convertir la unidad familiar y el clan en un ente absoluto, último. Esto puede conducir a asesinatos por honor, la consideración de las mujeres como objetos y la violencia contra los homosexuales. Las culturas occidentales, seculares, convierten la libertad individual en un ídolo, lo cual conduce a la ruptura de la familia, al materialismo desbocado, al fomento de la carrera profesional a toda costa y a la elevación a la condición de ídolo del amor romántico, la belleza física y el beneficio económico. ¿Cómo nos pueden esclavizar nuestros ídolos culturales? Del Banco señala que, al principio de nuestra historia, la sociedad giraba en torno a Dios y a la religión. La respuesta a nuestro problema cultural debe ser una dosis mayor de religión, no. No necesariamente. La idolatría está tan extendida que también domina esta área. Los ídolos de nuestra religión. Un ídolo es algo a lo que le pedimos las cosas que solo puede darnos Dios. La idolatría funciona ampliamente dentro de las comunidades religiosas cuando la verdad doctrinal se eleva al rango de falso Dios. Esto sucede cuando las personas se fundamentan en la rectitud de su doctrina para decidir cómo las ve Dios, en lugar de hacerlo sobre el propio Dios y su gracia. Es un error sutil, pero letal. El indicio de que usted ya ha caído en este tipo de autojustificación es que se convierte en lo que el libro de Proverbios llama un escarnecedor. 101 Los escarnecedores. 124 Dioses que fallan. Timothy Keller siempre manifiestan desprecio y desafío a sus adversarios, en lugar de gracia. Esto es una señal de que no se consideran pecadores salvos por gracia. En lugar de eso, su confianza en la justicia de sus puntos de vista les hace sentirse superiores. 102 Otra forma de idolatría dentro de las comunidades religiosas convierte en Dios falso los dones espirituales y los progresos en el ministerio. Los dones espirituales, el talento, la capacidad, el rendimiento, el crecimiento, a menudo se confunden con lo que la Biblia denomina frutos del Espíritu, amor, gozo, paciencia, humildad, valor, templanza. 103 Incluso los líderes religiosos que creen intelectualmente, soy salvo solo por gracia, pueden llegar a sentir en su corazón que su posición delante de Dios depende en gran medida del número de vidas que cambien en el mundo. Otro tipo de idolatría religiosa tiene que ver con la propia vida moral. Como ya he argumentado ampliamente en otro lugar, 104 La naturaleza por defecto del corazón humano le induce a intentar controlar a Dios y a los demás mediante la conducta moral. Como hemos llevado una vida de virtud, sentimos que Dios, y las personas a las que conocemos, nos deben su respeto y su apoyo. Aunque podemos quedar bien diciendo que Jesús es nuestro ejemplo y nuestra inspiración, aún seguimos mirándonos a nosotros mismos y procurando salvarnos mediante nuestro esfuerzo moral. Del Banco explica cómo el gran cambio cultural que conocemos con el nombre de Ilustración abandonó la ortodoxia religiosa y puso en el lugar de Dios cosas como el sistema estadounidense o la realización individual. Los resultados no han sido positivos. Colocar la nación en lugar de Dios conduce al imperialismo cultural, y poner el yo en lugar de Dios lleva a muchas de las 125 dioses que fallan. Timothy Keller. Dinámicas disfuncionales que hemos mencionado en este libro. 105 Porque abandonó nuestra cultura a Dios como su esperanza. Creo que se debió a que nuestras comunidades religiosas han estado, y siguen estando, llenas de esos dioses falsos. Crear un ídolo a partir de la precisión doctrinal, el éxito en el ministerio o la rectitud moral conduce a un conflicto interno constante, a la arrogancia y al fariseísmo, y a la opresión de aquellos que no piensan igual. Estos efectos tóxicos de la idolatría religiosa han provocado el desafecto extendido del mundo respecto a la religión en general y el cristianismo en particular. Pensando que ya hemos dado una oportunidad a Dios, nos volvemos a otras esperanzas, lo cual tiene consecuencias devastadoras.
La misión de Jonás no solamente tenemos que enfrentarnos a los ídolos de nuestro corazón. Los dioses colectivos de la cultura y de la religión pueden reforzar los ídolos personales, creando una combinación ponzoñosa. Un pobre joven que se siente indefenso como persona puede ser presa fácil de los movimientos sociales que alimentan el odio racial y religioso. Una joven a quien su familia no ama, y que ha crecido en la cultura del consumismo, de la imagen y del glamour, puede verse afectada por un trastorno alimentario. Los ídolos que nos impulsan son complejos, tienen muchas capas y, en gran parte, están ocultos a nuestros ojos. Quizá el mejor ejemplo de esto en la Biblia es el que hallamos en la famosa historia de Jonás. La mayoría de personas cree que se trata de una lección de escuela dominical para los niños, sobre un hombre al que se tragó un gran pez. Por el contrario, es una narrativa muy bien construida sobre los ídolos que motivan 126 dioses que fallan. Timothy Keller. Nuestros actos en muchos niveles, apartándonos de Dios incluso cuando pensamos que hacemos su voluntad. Lo realmente impactante de la historia llega al final de todo, mucho después de que Jonás haya dejado atrás al pez. La primera frase del libro, muy ingeniosa, nos introduce en un argumento lleno de tensión dramática. Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1 en 1-2, 106 por 2 Reyes 2:25 de la tarde. Sabemos que Jonás había llamado al rey israelita Jeroboam a seguir una política militar expansionista para ampliar las fronteras del país. Sus contemporáneos, Amós y Oseas, se oponían a la corrupción de las administraciones monárquicas. Sin embargo, Jonás parece haber ignorado deliberadamente las fechorías del rey, movido por su celo nacionalista para aumentar el poder y la influencia de su país. 107 A semejante profeta le dejaría anonadado el mandamiento de Dios que le ordenaba ir a la ciudad de Nínive y predicar en ella. Nínive era la ciudad más poderosa del mundo, la sede del imperio asirio, cuyo ejército amenazaba con conquistar Israel y las naciones vecinas. En Israel, hacer algo que beneficiara en cualquier sentido a Asiria se hubiera considerado un suicidio. Aunque la misión solo consistía en pregonar contra la ciudad por su maldad, no habría habido motivos para enviarle una advertencia a menos que hubiese la posibilidad de eludir ese juicio, como Jonás sabía perfectamente. John 4 en 1-4. Dios abordaba con misericordia al gran enemigo de su pueblo. Es 127 dioses que fallan. Timothy Keller. Imposible imaginar una misión que contradijera más el sentido común. Para hacer esto, Dios enviaba a un profeta judío patriota. Era imposible elegir a un emisario más improbable. Dios le pedía que hiciera algo que Jonás debió considerar desmesurado. Pero aquella era la misión y él era el misionero. El hombre que huía y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás 1 en 3, como contradicción deliberada a la orden de ir al este, a Nínive, Jonás se levantó y se fue a Tarsis, una ciudad situada en el extremo occidental del mundo conocido. Hizo exactamente lo contrario de lo que Dios quiso que hiciera. ¿Por qué? Los motivos internos de Jonás no se nos revelan del todo hasta el capítulo 4, pero en este momento el texto nos ofrece algunas pistas sobre por qué optó por desobedecer tan flagrantemente una orden divina directa. A Jonás debía darle miedo fracasar. Dios convocaba a un profeta hebreo solitario para que entrase en la ciudad más poderosa del mundo y la conminase a arrodillarse ante su Dios. El único resultado posible parecía ser la burla o la muerte, siendo la segunda tan probable como la primera. Los predicadores quieren ir donde saben que serán persuasivos. Sin embargo, seguramente a Jonás le daba el mismo miedo tener éxito en su misión, por pequeño que aquel pudiera ser. Asiria era 128 dioses que fallan. Timothy Keller. Un imperio cruel y violento. Era un imperio que ya exigía tributo a Israel, a cambio de protección internacional. A Jonás se le llamaba para que advirtiese a Nínive de la ira de Dios, dándole la oportunidad de sobrevivir y seguir siendo una amenaza para Israel. Como patriota israelita, Jonás no quería participar en esa misión. Entonces, ¿por qué huyó? La respuesta vuelve a ser que por idolatría, pero de un tipo muy complejo. Jonás tenía un ídolo personal. Anhelaba obtener el éxito en su ministerio más de lo que quería obedecer a Dios. Además, Jonás estaba influido por un ídolo cultural. Antepuso los intereses nacionales de Israel a la obediencia a Dios y el bienestar espiritual de los ninivitas.
Por último, Jonás tenía un ídolo religioso, la arrogancia moral. Se sentía superior a los ninivitas, malvados y paganos. No quería que se salvaran. Los ídolos culturales y personales de Jonás se habían fusionado en una amalgama tóxica que estaba totalmente oculto a su vista. Le indujo a rebelarse contra el mismo Dios al que tanto le enorgullecía servir. Jonás en el abismo. Jonás se subió a un barco para huir de Dios y de su misión. Pero Dios envió una tremenda tormenta que amenazó con hundir la nave. John 1:4-6. Los marineros del barco percibieron que la tempestad era inusualmente violenta, de modo que echaron suertes para averiguar quién había atraído sobre ellos tamaña calamidad. Las suertes señalaron a Jonás. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos 129 dioses que fallan? Timothy Keller aquiete. Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás 1:10 de la mañana -12, temerosos de perder la vida, los marineros hicieron lo que les pidió Jonás. Lo arrojaron al mar y Dios envió a un pez que salvara a Jonás tragándoselo. El pez fue la provisión divina para Jonás. Le dio la oportunidad de recuperarse y arrepentirse. Dentro del pez, Jonás elevó una oración a Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Más aún veré tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Jonás 2:1-4-8-10, Jonás habló de quienes siguen vanidades ilusorias. Los idólatras eran aquellas personas a las que Dios había pedido a Jonás que fuese a ver a Nínive. Pero entonces dijo algo notable sobre ellas, que los idólatras olvidan su chesed. Chesed es el término hebreo que habla del amor de Dios en su pacto, su gracia redentora e incondicional. Este término se había empleado para describir la relación de Dios con Israel, su pueblo. Ahora, Jonás dice que los idólatras olvidan su propia gracia. La idea de que la gracia de Dios era de ellos tanto como suya le alcanzó como un 130 dioses que fallan. Timothy Keller Rayo. ¿Por qué? Porque la gracia es gracia. Si es una gracia auténtica, nadie es digno de ella, lo cual los hacía a todos iguales. Y, al darse cuenta de esto, añadió, la salvación viene solo del Señor. No pertenece a una raza o a una clase de personas, y los religiosos no la merecen más que los que no lo son. No se debe a ninguna cualidad o mérito que tengamos. La salvación solo viene del Señor. En esta oración, detectamos un indicio misterioso de que Jonás había mirado en su interior. Según él, ¿qué impide la entrada de la gracia en una vida? La idolatría. Entonces, ¿cómo es que el propio Jonás se había equivocado hasta tal punto en su forma de entender la voluntad y el corazón de Dios? La respuesta es, debido a su idolatría. Su miedo al fracaso personal, su orgullo en su religión y su amor inquebrantable por su país se habían fundido en un compuesto idolátrico y mortal que cegaba su vista espiritual para que no viera la gracia de Dios. Como resultado, no quería extender esa gracia a toda una ciudad que la necesitaba. Quería verlos muertos a todos. La raza y la gracia, el orgullo racial y el chauvinismo cultural no pueden coexistir con el evangelio de la gracia. Se excluyen mutuamente, una cosa repele a la otra. Debido a la naturaleza del corazón humano, que siempre intenta justificarse, es natural que consideremos que las características de nuestra cultura o clase son superiores a las de todo el mundo. Pero el Evangelio contrarresta esta tendencia natural. Esto lo vemos en la confrontación entre Pablo y Pedro y Gálatas 2. Pedro, apóstol judío, había sido educado para ver a los gentiles 131 dioses que fallan, Timothy Keller como impuros, espiritualmente, personas con quienes no debía comer. En las culturas de la antigüedad, comer con alguien simbolizaba la apertura y la aceptación. Cuando Pablo vio que Pedro se negaba a cenar con los gentiles cristianos, le reprendió por su racismo. Pero, ¿cómo lo hizo? No le dijo, estás transgrediendo las normas sobre el racismo, sino más bien que Pedro no actuaba conforme al Evangelio. Ga. 2:14 de la mañana.
Pablo sostenía que el prejuicio racial negaba el mismísimo principio de la salvación por gracia. Decía, Pedro, si todos somos salvos solo por gracia, ¿cómo puedes sentirte superior a nadie? ¿Cómo puedes excluir a otros en virtud de su raza y su nacionalidad? Usa el evangelio que llevas en el corazón. Por supuesto, Pedro conocía el evangelio hasta cierto punto, pero en un nivel más profundo aquel no le había influenciado por completo. No caminaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. Quienes no están seguros en Cristo buscan salvavidas espirituales con los que respaldar su confianza, y en esa búsqueda frenética no solo se aferran a los despojos de la capacidad y la justicia que encuentran en sus vidas, sino que se fijan en su raza, su membresía en un partido, sus parejas familiares, sociales y eclesiales, y su cultura, usándolos como medio para autorrecomendarse. Se visten con su cultura como si fuera una armadura contra las dudas sobre sí mismos, pero se convierte en una camisa de fuerza mental que se adhiere a la carne y nunca se puede quitar, si no es mediante la fe integral en la obra salvadora de Cristo. 108 En el vientre del pez, Jonás empezó a entender lo que se había perdido, y por qué se había mostrado tan reacio al llamado 132 dioses que fallan. Timothy Keller, originario de Dios. A Jonás, se le llamó a ir predicar la gracia a la ciudad más grande del mundo, pero él mismo no había asimilado esa gracia. Magullado y humillado, empezó a descubrir la verdad. La salvación es por gracia y, por consiguiente, estaba disponible para todo el mundo. Parece ser que, cuando comprendió todo esto, sus ídolos culturales desaparecieron. Y justo entonces, el pez le vomitó en tierra. El profeta Jonás tenía una nueva oportunidad. El final impactante vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó. Jonás 3 en 1-5, 10, 4 en 1, ahora, llega la parte de la historia que normalmente pasamos por alto. Dios ordenó de nuevo a Jonás que acudiera a Nínive y esta vez él obedeció. Allí, empezó a predicar y, para sorpresa de Jonás y la nuestra propia, los habitantes de la ciudad respondieron. Empezaron a arrepentirse y algunos dijeron, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira? 133.